la alternativa. El departamento del Guaviare ha sido noticia en las últimas semanas por cuenta de una realidad que es increíble. Todos conocemos, todos sabemos que existe, pero a veces pareciera que se nos olvidara. Pero desde hace muchos años hemos escuchado historias de la grave violación a los derechos, sobre todo de los niños y de las niñas indígenas en ese departamento, en el Guaviare, una zona bellísima, selvática, muy pobre, en donde llegan a las cabeceras municipales todavía los pocos grupos indígenas nómadas que quedan y son explotados económica, sexualmente, y hay de todo. Por supuesto que aquí hay denuncias contra militares, contra muchas personas, pero sobre todo la gran pregunta es si todos sabemos qué pasa en el Guaviare, ¿por qué pareciera que nadie actúa o que actuamos a paso de tortuga? Esta semana estuvo la Procuraduría en una visita de poco más de 48 horas en el Guaviare y en el terreno encontró la dolorosa realidad que viven los niños indígenas en el Guaviare. Por eso he invitado al radar en Blue Radio, en bluradio.com, en estas plataformas de video, al Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, que estuvo encabezando esta delegación. Procurador, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros. Ricardo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué si todos sabemos lo que pasa en el Guaviare, a veces pareciera que se nos olvida y no actuamos? ¿Ustedes qué fue lo que encontraron en esta visita? Bueno, realmente como tú lo describías, el panorama es aterrador. Visitamos 3 asentamientos. Hay alrededor de 24 a 29 asentamientos y resguardos por todo ese departamento que tú sabes que tiene una amplitud en su extensión. Pero fuimos a 3. Uno a 20 minutos, otro a 30 y básicamente en ese radar, digamos, de minutos frente al casco urbano. Y no comprende uno cómo unas comunidades que están tan cerca no sean verdaderamente atendidas por las autoridades. Vemos desnutrición, Ricardo, ver esos niños semidesnudos con esa inflamación en su vientre me hizo recordar esas fotografías, esos videos del África, donde veo uno de estos niños somalíes en unas condiciones deplorables, con escabiosis, que para los que no, yo tengo que decir que no sabía qué era escabiosis, es como la sarna, es sarna contagiada, lesmaniasis. No, esto es aterrador, es aterrador. Ellos son una comunidad muy diferente, digamos que no se puede medir con el rasero normal que tal vez se mide las otras comunidades indígenas en nuestro país. Viven, Ricardo, en unas, yo creo que carpa es un nombre exagerado, en unos plásticos trinchados en los árboles. Por ejemplo, hay una cama que me impactó mucho, una cama con una espuma vieja, o sea, era un colchón, se ha ido deteriorando. La señora duerme encima, pone unas tablas y los niños debajo porque no caben. Y así muchos cuadros de aplicaciones y de violencias a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte, una desatención estatal ya en otro aspecto que son las necesidades básicas insatisfechas, sin agua potable, sin habitabilidad, sin fluido eléctrico. Y ellos, por ser una comunidad seminómada y cazadora, pues no encuentran dónde cazar. Es decir, a ellos los reubican en estos asentamientos. Pero estos asentamientos colindan con fincas de personas naturales, es decir, lo que ellos denominan colonos. Entonces empiezan las problemáticas cuando ellos, para satisfacer su hambre, empiezan hay que decirlo, a hurtar también esos elementos, plátano, yuca, estoy hablando de cosas, digamos, de alimentación, y empiezan las confrontaciones y los amenazan de alguna manera, protegiendo, pues, por otro lado, la propiedad privada. Entonces hay una desatención estatal que Ricardo ya desbordó totalmente a la alcaldía, que es una alcaldía de 6ª categoría, municipio de 6ª, mejor categoría, y a la gobernación, que es una gobernación de 4ª categoría, sin querer excusarlos, por supuesto. Sí, procurador. ¿Y por qué están en esos asentamientos? ¿Y de qué etnia son? ¿Por qué, si son seminómadas cazadores, están en esos sitios, en esos asentamientos? Bueno, por ejemplo, son de las etnias Nukak y Hugh, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Unos que estaban hacia el departamento del Meta, en Mapiripán, tuvieron conflictos interétnicos y son desplazados
y bajan hacia el departamento de Guaviare, es decir, en problemas internos que lo manejan bajo la ley del talión. Entonces prefirieron alejarse y empezar a migrar y llevar, digamos, ese problema al otro departamento. También ellos empiezan a moverse periódicamente, anual, cada 2 años, y se empiezan a mover y llegan a sitios. En algunos, por ejemplo, pues invaden también tierras, propiedad privada. En otros, por ejemplo, que visitamos la alcaldía, al ver esa problemática que lo estaba desbordando en el municipio, les dio un lote de propiedad de ellos y los ubicó allí. Entonces, hay diferentes variables para las ubicaciones que tienen ellos. En otros, por ejemplo, los reubicaron en unas instalaciones bastante antiguas de un hospital de un municipio que se denomina Puerto Concordia, limítrofe entre San José de Guaviare y el Meta, y así vemos pues condiciones en todo caso en una y otra paupérrimas. Sí. ¿Por qué terminan ellos, digámoslo así, en la civilización occidental o viviendo, cohabitando con nosotros, que tenemos unas costumbres tan distintas? Si son cazadores, si cada 2 años cambian de sitio de asentamiento, ¿por qué se quedaron en el Guaviare? Que puede ser uno de los puntos de origen de la crisis. Bueno, los Nukak, específicamente los Nukak Bakú, es una tribu en vía de extinción, nómada, seminómada, lo ha señalado la Corte Constitucional ya tal vez en tres autos. De hecho, en el parque principal, esto es antagónico, en el parque principal de San José del Guaviare hay unas estatuas, monumentos, como sea el nombre técnico, en alusión a los Nukak, y la gente se toma fotos, los extranjeros, sobre todo los europeos, americanos, pero hay un rechazo generalizado a esas comunidades. ¿Por qué? Se están presentando fenómenos, Ricardo, como consumo de drogas, de boxer, de alcohol, hurto por parte de ellos a los establecimientos comerciales, hurto de comida. Usted puede estar comiéndose un plato de comida con su familia o con quien sea y le pueden rapar la presa de pollo y de carne y demás. ¿Qué se evidencia? Hay comunidades Nukak, especialmente Ihiuk, a 4 horas, 4 horas y media, que están realmente internados en la selva. ¿Ellos qué nos dicen? Los liderazgos que allá se denominan capitanes, no mamos ni mayores, es decir, allá hay una denominación de capitanes. Pues ellos dicen que al no tener cómo satisfacer sus necesidades y que el hambre es el que los lleva a llegar cerca de las cabeceras municipales para buscar atención en salud, para buscar acceso a la alimentación. Básicamente, eso es lo que nos han informado ellos mismos. Son muy conscientes de su problemática, pero pues yo creería, con profundo y absoluto respeto por su cosmovisión y por su manera de ver el mundo diferente a la nuestra claramente, pues que también deben ellos contribuir y adoptar acciones en especial de prevención de abusos sexuales de las menores, porque no solo son los militares, también hay personas civiles. Claro. Y también, digamos, de alguna manera se exponen, o las exponen a esos riesgos. Sí, que es lo que está pasando con los niños y las niñas indígenas. Veíamos imágenes muy dolorosas de la manera en la que hay adultos que cooptan a estas niñas entregándoles boxer para que consuman a cambio de abusar sexualmente de ellas y de ellos. ¿Cómo es la problemática con los niños Nukak, de los niños de la tribu Xiu? Muy lamentable, muy lamentable. Mire, la vía 40, Ricardo, son 2 cuadras en L. Uno viene por una avenida principal, pues son pocas calles, y llega a esa esquina y baja, digamos, esto es la zona de venta de alucinógenos, de alcohol, de prostíbulos, y empieza uno a ver, por supuesto, mujeres adultas, pero también menores de edad allí sentadas. Lo empiezan uno a llamar, lo empiezan uno a llamar, a ofrecer esos servicios. También mendicidad allí, vemos niños entre 1 y 5 años allí sentados, y es tan impactante, Ricardo, que están solos. No hay un adulto cuidándolos. 3 niños, una escalera, un niño de 4, uno de 5 y uno de 8 máximo, y no veo un padre de familia. Requeríamos a la autoridad, en especial de policía, y me decían ellos que practicaban los procedimientos para llevarlos al ICBF para iniciar el restablecimiento de derecho, y me dice, doctor, uno los lleva, allá no hay donde tenerlos. Esa es la primera dificultad que hay allí. En algunos casos los llevan a Villavicencio. Le hacen ¿Por qué no hay donde tenerlos? ¿No hay sitio? No hay sitio de atención. ¿Físicamente no hay dónde? No, digamos, la policía
recordemos que pues ellos no tienen la calidad de capturados ni retenidos, No. Ellos simplemente tienen al menor. Pero el bienestar familiar no tiene un sitio en donde Nos indican que no, temporalmente. nos indican que no, entonces los llevan hasta Villavicencio, en algunos casos, a hacer ese proceso de desintoxicación. Los menores se pueden desintoxicar y vuelven y reinciden en esa conducta, de alguna manera. ¿Quién los induce al consumo de drogas, al consumo de boxer, a todas estas prácticas? Repito, los capitanes, los líderes de esas comunidades justifican esa acción diciendo que porque tienen hambre consumen boxer, casi que digamos invirtiendo la carga que ellos también deben tener como padres de familia, repito, respetuosos su cosmovisión, pero pues no hacen, digamos, el deber. Allí en esa calle van civiles de todo tipo, y allí están los servicios, 30,000, 50,000 pesos. Esto es totalmente deprimente. Además, esas dos calles con unas características absurdas que son oscuras. Hombre, coloquémosle siquiera unos faroles, coloquémosles unas lámparas, que por lo menos la luz hace, digamos, dar temor de hasta infringir alguna conducta de estas. Otro caso, Ricardo, llega la familia, padre y madre, con sus hijos, se ponen a tomar y los niños ahí en el piso y puede pasar de todo. Tercer caso, nos fuimos hacia la parte de atrás que colinda con el muelle, un muelle queda unas casas, y si mi memoria no me falla, la Casa de la Cultura, y allí es donde llevan a las niñas, y en una polisombra que está allí extendida es donde presuntamente las abusan sexualmente a estas menores de edad. Entonces no hay control, eventualmente la policía hace operativos de alguna manera, pero tampoco falta que la alcaldía utilice estas figuras como tal vez la tienen otras alcaldías de gestores de convivencia y demás, que están en esa permanente presencia, y no solo desde el lado, Ricardo, digamos, represivo. Hay que trabajar en la prevención, que ellos en su cosmovisión puedan entender que eso no está bien, y trabajar en estrategias de protección. Y sin duda, lo primero que necesita es un centro de protección a los menores de edad en San José del Guaviare. ¿Hay algún compromiso de autoridades de la alcaldía de San José del Guaviare, de la gobernación, entendiendo limitantes presupuestales o de otro tipo, o del bienestar familiar, para que cambie la situación, procurador? ¿Hay algún compromiso concreto para que esto cambie? Pues Ricardo, mire, tuvimos en el segundo día de trabajo, tuvimos una jornada con las autoridades ya en un auditorio para escucharlos. Cada uno hace mención de unas acciones que ha realizado, de atenciones que ha realizado, de inversión de presupuestos, pero lo cierto es, Ricardo, que esto es insuficiente. Es decir, si usted ve una problemática, como tú lo decías en la introducción, persistente durante el tiempo, pues que la estrategia no sirve y hay que cambiarla. Entonces, yo creo que esto desbordó ya, está desbordado, está sobrediagnosticado, y ya desbordó a las autoridades. Debe volcarse el gobierno nacional. Y mire, y no quiero ser, es decir, son, Ricardo, no más de 1,000 personas. Si en el Estado colombiano no somos capaces de solucionarle una problemática a una población, hay que decirlo, tan pequeña, no estoy diciendo que sea fácil, hay que iniciar ese proceso de acercamiento, de diálogo, de concertación, que es uno de los principios para trabajar con las comunidades indígenas, pero estamos hablando, Ricardo, de 1,000 personas. Yo no estoy hablando de 1,000,000, ni de mayor población. Yo creo que se va a hacer una intervención urgente desde todos los ámbitos. Salud, hay una dificultad administrativa para poderles vincular al sistema de salud. 2, educación. 3, unidad de víctimas, unidad de gestión del riesgo, y todos uniéndose. Es que hay una palabra que puso de moda recientemente, que es la famosa articulación. Todo el mundo dice nos estamos articulando y nos estamos articulando, pero si las cosas no pasan, pues eso definitivamente, Ricardo, no está funcionando. Sí. De cara a la función de advertencia de la Procuraduría, ¿ustedes qué traen? ¿Qué creen que puede hacerse? Claro, la idea no es sancionar por sancionar, pero la Procuraduría tiene unas facultades que ejerce en caso de que un servidor público no cumpla con su deber. ¿Qué se traen de allá? ¿O qué advertencia le hicieron a los encargados de las respectivas agencias frente a la falta de acciones prontas, urgentes, para atender el caso de los niños de las etnias Nukag y de las otras etnias en esta situación? Ricardo, nosotros presentamos unas conclusiones al cierre de la reunión que refiero, indicando que no se requieren más excusas.
Ya no es excusa que soy municipio de sexta categoría y departamento de cuarta categoría. Ya no es excusa que ellos sean nómadas o seminómadas. Nos debemos adaptar a ellos, no ellos a nosotros. Ese es un error de concepción de las ayudas o del asistencialismo del Estado de alguna manera. Se concluyó que las acciones emprendidas pues son insuficientes, ya lo he venido reiterando. Hay problemáticas que exceden. Es un problema de salud pública, de política pública que no hay para atenderlos, que se debe avanzar, fortalecer, ¿qué se debe hacer? Fortalecer el componente, por ejemplo, de policía de infancia y de adolescencia para hacer mayores controles. También el sector privado se debe vincular. Hay que mirar de qué manera se regula la venta, por ejemplo, Ricardo, del boxer, de estas sustancias con las que al inhalarlo quedan totalmente pues bajo estos efectos terribles y nocivos para los pulmones y para los menores de edad. ¿Quién vende el boxer en Guaviare? ¿O en dónde lo consiguen las personas que lo usan para esta práctica terrible? Lamentablemente, pues, este pegante no tiene restricciones legales o no es controlada como otras sustancias que, por ejemplo, sí regula la superintendencia o incluso el mismo Ministerio de Justicia. Pero aquí hay una cosa que es cierta también. Usted en Bogotá va a una ferretería y en la ferretería tal vez consigue el boxer. Allá hay mayor disponibilidad del boxer, o sea, hay más personas vendiendo boxer. Pues están en las ferreterías, en las tiendas, pero falta control y eso sí le corresponde, por ejemplo, a la alcaldía municipal a través de su secretaría de gobierno y las demás, hacer esos controles, a quién se está vendiendo, hacer una exigencia y tener un mayor control. Yo vi mucha disposición, por ejemplo, compartí con otros también el presidente de la Cámara de Comercio y fueron algunos representantes del gremio en coadyuvar. Yo lo noté muy preocupado, por una parte por la afectación, les están robando los locales comerciales, les están partiendo las puertas de vidrio de esos locales y hurtando prendas, hurtando elementos, pero por otro lado, los noté muy preocupados por la situación social que realmente allí se vive. Entonces yo creo que si de verdad, pero reitero, si de verdad logran coordinarse y ajustarse, yo creo que entre todos, sector privado, autoridades territoriales, autoridades nacionales, cooperación internacional, que haga una presencia fuerte, pueden obtenerse mejores resultados. Procurador, ¿regresan con cifras de cuántos casos documentados hay de abuso sexual de niños en el Guaviare? Solicitamos informes a todas las entidades. En este momento nos encontramos haciendo un procesamiento de la información. Por lo pronto, lo que te puedo decir es que en la Procuraduría General de la Nación solo tenemos 2 quejas por abuso sexual a menores de edad de la comunidad NUCAC que se encuentran, por supuesto, en procesos disciplinarios que estamos adelantando y practicando pruebas. El ICBF presentó un informe, las demás autoridades, como ustedes saben, el señor fiscal general de la Nación también fue allí y reporta unas cifras y estamos en este momento haciendo un cruce de lo que nos entregó la Policía Nacional también por parte del comandante de la policía de esa jurisdicción para cruzar y ver qué es lo que pasa. Lo que se advierte, sin embargo, hay una discrepancia de cifras que no concuerdan y que es necesario revisar en la minucia el caso uno a uno de estos niños, niñas y adolescentes afectados, verificar si se inició el proceso de restablecimiento de derechos, verificar si existe una SPOA judicializando esos delitos y ahí sí poder tener como una gran conclusión conjunta. Señor Procurador Javier Sarmiento, gracias por contarnos esta situación dolorosa, triste y estaremos más adelante haciéndole seguimiento para saber cómo avanza ese trabajo al articulado de diferentes sectores para evitar que esto siga ocurriendo. Es muy doloroso. Les repito, hace tiempo lo sabíamos, pero tal vez nunca habíamos tenido la sensibilidad para abordarlo como hoy se está haciendo. Ojalá esto tenga consecuencias positivas. Muchas gracias. Así es, Ricardo. Y a los funcionarios que tengan conductas omisivas en sus funciones, pues la Procuraduría tendrá que activar su eje disciplinario. Eso también lo estamos revisando. Esta primera visita fue de observación, de escuchar, para empezar a tomar acciones de fondo. Ricardo, muchas gracias y gracias a ustedes, los medios de comunicación, a Blue, que hizo parte de esta visita para evidenciar de primera mano y poder conocer y visibilizar aún más lo que ya se sabía. Muchas gracias. Blue, la alternativa.